Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En la clase de hoy vamos a hablar de la clasificación de los derechos subjetivos. Los mismos pueden clasificarse en patrimoniales o extrapatrimoniales. La distinción entre ambos va a estar dada de acuerdo a si tienen o no una apreciación pecuniaria, si son susceptibles o no de apreciación pecuniaria. Los patrimoniales sí y los extrapatrimoniales no. Es decir, que a los patrimoniales les puedo asignar un valor económico y a los extrapatrimoniales no. Esa es la distinción. Si le puedo dar un valor económico a ese derecho o no. Sí, los patrimoniales, no los extrapatrimoniales, como indica el gráfico que está tachado el signo pesos. Seguidamente veremos cuáles son los derechos patrimoniales. Ellos son los derechos reales, los derechos personales y los derechos intelectuales. Los derechos reales tienen que ver con la facultad que tiene el hombre sobre las cosas. La relación se establece entonces entre persona y cosa, no entre personas. Esta cosa puede ser propia o ajena. Bien, un ejemplo de un derecho real es el derecho de dominio. El derecho de dominio, por ejemplo, lo puedo ejercer sobre un inmueble. Entonces estoy yo, persona, con mi derecho sobre una cosa, que es un inmueble. A estos derechos reales sí entonces se les puede asignar una apreciación pecuniaria. Son susceptibles de apreciación pecuniaria. Los derechos personales, o también llamados creditorios, sí se establece la relación de persona a persona, entre personas. Por ejemplo, las obligaciones, que tenemos al acreedor y al deudor. El acreedor será el sujeto activo de la obligación y el deudor el sujeto pasivo. El acreedor tendrá la facultad de exigirle al deudor que cumpla con su obligación, ya sea de dar, hacer o no hacer. Esta relación se establece entre personas y claramente se les puede asignar un valor económico. Finalmente tenemos los derechos intelectuales que tienen que ver con la autoría de obras, ya sea artísticas, literarias o científicas. El autor lo que puede hacer es explotarlas y disponer de ellas. O sea que el autor tiene el derecho a explotarlas y disponer de ellas. Estos derechos intelectuales se encuentran protegidos por la ley 11.723, que los protege contra las copias o reproducciones que se hagan de estas obras sin la autorización del autor. Claramente entonces a estos derechos se les puede asignar un valor económico a estas obras. Bien, a estos derechos sobre estas obras. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los derechos extrapatrimoniales, o sea, aquellos que no son susceptibles de apreciación pecuniaria. Los derechos de familia tienen que ver con los vínculos familiares. Un ejemplo es la patria potestad, que es el poder que tienen los padres sobre sus hijos menores. Estos vínculos no tienen valor económico, no les puedo asignar
un valor económico no son susceptibles de apreciación pecuniaria. Bien. Y los derechos personalísimos son exclusivos del hombre, protegen su personalidad, el hombre goza de ellos por el solo hecho de ser hombre. Ejemplos de estos derechos, algunos son el derecho a la vida, al honor, también a la libertad. Estos derechos que son personalísimos del hombre no son susceptibles de apreciación pecuniaria. Yo no les puedo asignar un valor económico a estos derechos. Bien, vamos a hacer un repaso. Vimos la clasificación de los derechos subjetivos en patrimoniales y extrapatrimoniales, de acuerdo a si les puedo asignar un valor económico o no a esos derechos. En el caso de los patrimoniales, sí, y en el caso de los extrapatrimoniales, no. Dentro de los derechos patrimoniales vimos los derechos reales, donde la relación se establece entre una persona y una cosa, los derechos personales, la relación se establece entre personas, y los derechos intelectuales que tienen que ver con las obras artísticas, literarias o científicas de los autores, en los derechos que tienen sobre esas obras y la ley que los protege. Estos tres derechos nombrados sí son susceptibles de apreciación pecuniaria, por eso son derechos patrimoniales. Y los extrapatrimoniales, derechos de familia y derechos personalísimos, derechos de familia, vínculos familiares. Claramente estos vínculos familiares no tienen un valor económico, por eso son extrapatrimoniales, y los derechos personalísimos que pertenecen al hombre por el solo hecho de ser hombre y protegen su personalidad, como el derecho a la vida, tampoco tienen un valor económico, por eso son extrapatrimoniales. Bueno, hasta aquí llegamos con la clase de hoy, espero haber sido clara y nos vemos la próxima. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.